Perfecto, ¿ya estamos listos? ¿A qué cita quiere que vamos a ir? No, vaya a Colosenses 4:14. Y después vamos a Hechos 1 del 1 al 5. Quiero comenzar esta serie de enseñanzas bien, como debe de ser. Así que vamos primero a Colosenses 4:14 y una vez que tengamos Colosenses 4:14, corremos al libro de Hechos. Ahora sí, capítulo 1, versículos del 1 al 5. Dice la Biblia en Colosenses 4:14, Pablo, despidiéndose en su carta, les dice a los colosenses que les saluda Lucas, el médico amado, y Demas. Y ahora sí a Hechos 1 del 1 al 5. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo: oyeron de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Vamos a orar. Cierre sus ojos para que nada le distraiga. Disponga su vida y su corazón y reconozca que estamos en manos de Dios, específicamente del Espíritu Santo, que es nuestro Dios. Espíritu Santo, le rogamos humildemente que así como comenzamos y terminamos en el Evangelio de Juan, guiados por usted de su mano, de la misma manera el día de hoy que comenzamos en el libro de Hechos, hasta el día en que, si usted tiene a bien que terminemos, sea siempre usted guiándonos, iluminando esa palabra, pero sobre todo plasmándola en nuestra mente y corazones para que realmente seamos transformados a la imagen de Cristo. No anhelamos solamente conocimiento, anhelamos el conocerle a usted por medio de la Escritura, que es muy diferente. Anhelamos ser transformados por medio de esta palabra que es viva, es eficaz. Gracias, Señor y Dios, le decimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Dios. Como lo hemos venido anunciando, como lo hemos venido diciendo desde hace tiempo, a partir del día de hoy, usted ya lo sabe, y durante los próximos meses, posiblemente tal vez igual 2 o 3 años, estaremos escudriñando el libro de Hechos, conocido como Hechos de los Apóstoles o los Hechos de los Apóstoles, aunque por la mayoría simplemente es conocido como Hechos. Para lograrlo, al igual que hicimos con el Evangelio de Juan, primeramente vamos a tomar el día de hoy una enseñanza de introducción para poder comprender mejor este maravilloso texto. Hay varios comentarios, hay varias situaciones que se tienen que aclarar y que van a ir surgiendo a lo largo de las semanas y meses en las siguientes enseñanzas. Me voy a remontar, ya lo voy a dar por visto, ya le voy a decir nada más, como dijimos al principio, como entendimos hace tiempo, como bien le dije en la introducción. Para eso es esta clase, para darnos ciertas bases de lo que vamos a ver en los siguientes meses. El libro de Hechos es prácticamente el más largo de todos los libros del Nuevo Testamento. Tiene 28 capítulos, 1007 versículos, y es un puente que no puedes quitar entre los evangelios y las epístolas o las cartas de los apóstoles. No cabe duda que sin el libro de Hechos, no solamente el canon no estaría completo, tampoco tendríamos la base para comprender las cartas. No entenderíamos las epístolas de Romanos, de Corintios, no entenderíamos las epístolas de Santiago, de Juan, no entenderíamos ninguna de las epístolas, no solo las de Pablo. El libro de Hechos es la continuación natural de los evangelios. Es por este motivo que decidimos dar paso igual de manera natural y no saltar algún otro libro de la Escritura.
En alguna ocasión leí, de hecho es el pastor Zúchel Mitchell en quien sugiere en su libro De parte de Dios, delante de Dios, que alterques, que vayas en un libro del Antiguo Testamento, uno del Nuevo, que vayas así para que no se vuelva tan monótona la predicación expositiva. No quise seguir en este caso el consejo que él pone en su libro, porque realmente el libro de Hechos es el paso natural. Tú lees los evangelios y te sigues al libro de Hechos y te das cuenta que es el paso natural. Primero tienes que entender su título. En cierto sentido, Hechos es el libro más importante del Nuevo Testamento. La verdad simple y llana es que si no contáramos con este libro, no tendríamos ninguna idea, ninguna información acerca de cómo era la vida en la iglesia primitiva, más allá de las indicaciones o de lo que pudiéramos deducir de las cartas de Pablo. Se ha dicho que hay dos maneras de escribir la historia. La primera consiste en trazar el curso de los acontecimientos semana a semana, día a día, momento a momento. Esto es una historia lineal y consecutiva. La otra manera es aquella que va abriendo una serie de ventanas y nos permite vislumbrar momentos decisivos y personalidades relevantes en la historia. Es esta segunda forma la que sigue el libro de los Hechos. El libro de Hechos no es una historia lineal que nos marque exactamente todo de manera lineal y no se le olvida nada y hasta que termina, desde que empieza termina. No, el libro de Hechos de repente te habla, levanta una ventana y te deja ver lo que pasaba en Jerusalén, la cierra y avanza un poco más y abre otra ventana y te deja ver lo que pasó con Esteban, la cierra y abre otra más. Nos deja ver precisamente eso, hechos relevantes o importantes. Casi siempre le llamamos Hechos de los Apóstoles, pero este libro no nos da ni pretende darnos toda la información exhaustiva de los apóstoles. Aparte de Pablo, únicamente se hace mención de otros 3 apóstoles en el libro. De hecho, si usted lee en su Biblia, el título es Hechos de ¿qué dice? De los apóstoles. Pero realmente no nos habla de todos los apóstoles. La única vez que lo menciona es en el capítulo 1 y hasta eso porque es una lista de los apóstoles que quedaron más Matías. De ahí en fuera únicamente habla de 3 apóstoles, de Pablo, de Juan, de Santiago, 4, 3 con Pablo y de Pedro. Pero de hecho Juan únicamente aparece en la narración. Juan jamás toma la palabra. Tú en el libro de Hechos jamás escuchas o lees alguna palabra que venga de parte de Juan ni de Santiago. Prácticamente se centra en un personaje. Más de la mitad del libro de los Hechos nos habla de la vida, de la misión de Pablo. El libro nos da solo verdadera información acerca de Pedro, pero Pedro desaparece pronto de la escena. En el original griego no hay un artículo en el título del libro. Por lo tanto, si tú dices el libro de Hechos, está mejor dicho que el libro de los Hechos. En la traducción original solamente es Hechos, el libro de Hechos y nada más. En él nos narra la vida de los varones apostólicos, sobre todo los que te acabo de decir, y pretende darnos una serie de enseñanzas acerca de la vida en la iglesia primitiva. El autor, quien escribe el libro de Hechos, aunque su nombre no aparece en el libro, desde el principio de la era cristiana, la iglesia ha mantenido firme la autoría de Lucas. Sabemos muy poco aparte de Lucas, acerca de Lucas, solamente se le menciona 3 veces en el Nuevo Testamento. Filemón 24, vamos rápidamente, y 2 de Timoteo 4:11. Filemón 24 y 2 de Timoteo 4:11. Son 2. La tercera la leímos al principio, Colosenses 4:14. Le saluda Lucas, el médico amado. Son las 3 únicas veces que se menciona al autor de Hechos en el Nuevo Testamento. Las 3 veces lo menciona Pablo. ¿Quién escribió entonces el libro de Hechos? Lucas, el médico amado. Por eso es que quise comenzar con la escritura de Colosenses. Filemón 24, ¿ya lo tenemos? Desde el 23, para darle contexto. Te saluda Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, Marco, Aristarco, Demas
y Lucas, mis colaboradores. Segunda de Timoteo 4:11, solamente un poco más atrás, unas hojas más atrás, un par de hojas atrás. Segunda de Timoteo 4:11. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo porque me es útil para el ministerio. De estas referencias podemos deducir dos cosas seguras de Lucas. La primera es que era médico. La segunda es que era uno de los colaboradores más apreciados y leales, amigo íntimo del apóstol Pablo. Fue su único y último compañero en el último encarcelamiento en Roma antes de ser decapitado a las afueras de Roma. Además, concluimos también que era gentil. ¿Qué significa? Que Lucas no era judío de nacimiento. En Colosenses, en el libro de Colosenses, Pablo hace dos listas de saludos. A partir del 11, del Colosenses 4:11, él saluda a los judíos. Él termina esa lista de saludos y a partir del versículo 12 empieza una nueva lista de saludos, pero ahora a los no judíos, a los gentiles. Nos encontramos con el hecho interesante entonces que Lucas es el único escritor no judío de todo el Nuevo Testamento. Todo el Nuevo Testamento lo escribieron judíos, salvo Lucas, su evangelio y el libro de Hechos. Podríamos suponer que Lucas era médico, no solamente por la referencia de Pablo, sino también porque Lucas usa muchos términos médicos, tanto en su evangelio como en este libro. Para muestra basta mencionar que el único de los 4 evangelistas que relata la hematidrosis o el sudor de grandes gotas de sangre de parte de Jesús en la agonía del huerto de Getsemaní, ¿quién es? Lucas. Lucas es el único que nos dice que cuando recopiló la información, él tuvo a bien y dijo: esa condición de Jesús es una condición médica grave. Él estaba pasando por un estrés tremendo. Por eso es que Lucas recopila esto. Los demás evangelistas no les pareció a bien hacerlo. Este tipo de detalle son los que nos dejan ver que efectivamente el oficio de Lucas era médico. Hay al menos otros 2 o 3 referencias en Lucas 4:35. Vamos rápidamente. Lucas 4:35. Eso también es importante porque conforme vayamos avanzando, sobre todo de la segunda mitad del libro hasta el final, cuando ya Lucas empieza a escribir en plural, cuando dice nosotros nos encontrábamos, nosotros hicimos, nosotros fuimos, ahí ya Lucas está presente, ya está ahí. Ahí te darás cuenta que muchas veces, sobre todo a partir de ahí, pero también antes, Lucas pone atención a los detalles médicos y la manera en que escribe es una manera sistemática, una manera de una persona que tenía ese oficio, el de médico. Lucas 4:35 es otro ejemplo, nos dice la Biblia. Y Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él y no le hizo ningún daño. Cuando habla esta palabra, dice derribándole, Lucas utiliza la palabra en el griego que se traduce como convulsiones. Lucas entendía que muchas de esas situaciones son situaciones médicas graves. Lucas 9:38, vamos también. No se distraiga, concéntrese. Lucas 9:38. Y he aquí un hombre de la multitud clamó diciendo: maestro, te ruego que veas. Ahí la palabra en el griego original, que veas a mi hijo, utiliza el término Lucas para reconocimiento médico. Vaya, este hombre le estaba pidiendo, por así decirlo, una consulta al Señor Jesús. Los técnicos o los tecnicismos médicos son naturales tanto en el Evangelio de Lucas como en el libro de Hechos, y lo vamos a ir viendo. La tradición acerca de Lucas nos relata, sobre todo en un prólogo llamado Prólogo Antimarcionita. Es un libro que se escribió anti-Marción y viene un prólogo. Nos dice que Lucas era sirio, natural de Antioquía.
Fue discípulo de los apóstoles, acompañó a Pablo hasta el martirio, sirvió al Señor sin perturbación, no tuvo esposa, no tuvo hijos y a los 84 años de edad murió en Bitinia lleno del Espíritu Santo. Cuando escribe Lucas el libro de Hechos, la fecha más probable es entre el 62 y el 96 después de Cristo. No se tiene la fecha exacta, lo que sí se puede saber es que no fue antes, por los acontecimientos históricos que narra, no fue después, entre el 62 y 96. ¿Dónde lo escribió? Tampoco sabemos. La mayoría creen que lo escribió en Acaya o que terminó de escribirlo en Roma. Aquí empieza lo bueno. ¿A quién se lo escribió Lucas? El Evangelio de Lucas y el libro de Hechos están íntimamente relacionados. Lucas 1 del 1 al 4. Aquí es donde se relacionan íntimamente el libro de Hechos y el Evangelio de Lucas. Dice Lucas 1 del 1 al 4, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia. Aquí nuevamente sale a relucir el oficio de médico. No escribió a vuelo de pájaro, escribió realmente, investigó con diligencia lo que iba a escribir. Todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo, ¿quién? Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Tanto en el libro de Lucas como en el libro de Hechos se da un destinatario, Teófilo. La expresión excelentísimo nos hace parecer o sugerir que Teófilo pertenecía a la clase alta de la sociedad. Lo más probable es que haya sido un funcionario del gobierno romano. Además, el versículo de introducción de Hechos sugiere que el segundo libro es una continuación del libro de Lucas. En el primer tratado, oh Teófilo, le dice en Hechos. ¿Cuál es el primer tratado? Lucas. Ya te escribí un libro, ya escribí el que se conoce como Evangelio de Lucas. Ahí te va otro libro para que sigas conociendo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Tenemos tres posibilidades acerca de Teófilo. La primera, que Teófilo no sea realmente una persona, un nombre propio. En aquellos días era peligroso ser cristiano. Entonces utilizaban seudónimos. Lo hizo el apóstol Juan en su segunda carta, donde le dice a la señora elegida y sus hijos. ¿Quién era la señora elegida? La iglesia. No había ninguna mujer, pero si él escribía para la iglesia que está en tal lado, ponía en riesgo si se encontraba la carta, si era interceptada. Lo mismo pudo haber pasado con Lucas, que Teófilo haya sido un seudónimo. Muchos creen esto porque el nombre Teófilo, de dos palabras griegas, teos, que significa Dios, y filos, que significa amigo, el nombre Teófilo se traduce como amigo de Dios. Entonces muchos creen que realmente Lucas lo escribió para todos aquellos que son amigos de Dios. ¿Cuántos son amigos de Dios? Amén. Antes, aquellos que no están en Cristo no son amigos de Dios, están enemistados con Dios por el pecado que hay en ellos. Pero si tú has nacido de nuevo, tú sí puedes decir que eres amigo de Dios. ¿Cuántos son amigos de Dios? Amén. Es posible que Lucas escribiera nada más como un seudónimo para no provocar problemas. La segunda teoría, que es más romántica. Muchos creen que Lucas era médico, por el hecho de ser médico, era médico de un hombre llamado Teófilo, rico, pero los médicos en aquella época muchas veces eran esclavos. Muchos creen que Lucas sanó o asistió a su dueño Teófilo, que estaba gravemente enfermo, y por haberlo asistido y salvado, por haber sido fiel a él, en agradecimiento Teófilo le dio la libertad. Entonces Lucas, en agradecimiento a que le dieron la libertad, pensó: ¿qué es lo más valioso que le puedo dar a este hombre llamado Teófilo? ¿Y qué es lo más valioso que le pudo haber dado? El evangelio. Entonces, cuando tú quieras darle algo valioso a alguna persona, predícale el evangelio, es lo más valioso que puedes estar haciendo. La tercera, y es la más probable,
Efectivamente, Teófilo es una persona real, un alto dignatario romano, por eso es que le escribe excelentísimo Teófilo. Era la manera en que la clase media baja se refería a la clase alta, le tenías que decir excelentísimo señor. Tal vez Lucas le dedicó sus libros para mostrarle que el cristianismo es algo maravilloso y que los cristianos son buenas personas. Lo más probable es que Lucas tratara de influir en este gobernante llamado Teófilo para mostrarle que los cristianos no somos malos y que dejaran de perseguir a los cristianos. Y esto se liga con lo siguiente, ya antes de entrar a los versículos. ¿Cuál es el propósito del libro de Hechos? ¿Por qué escribieron el libro de Hechos? Cuando uno escribe un libro, cuando una persona escribe un libro, lo tiene que hacer por alguna razón, o puede ser más de una. Nosotros creemos que al menos hubo 3 razones. La primera, como te lo acabo de decir, era presentar el cristianismo al gobierno romano. Muchas veces vemos en el libro de Hechos, lo vamos a ir relatando, cómo Lucas hace hincapié en mostrar lo cortés que fueron los magistrados romanos con Pablo. Lucas se esfuerza en este libro en presentar a los cristianos como buenos y leales ciudadanos, que siempre se han sido en buena estima. Lucas escribía en días en que los cristianos eran aborrecidos y perseguidos, y contó su historia de manera que los magistrados y todos aquellos romanos que estuvieran en un puesto importante y que llegara a sus manos este evangelio o este libro, se dieran cuenta que los cristianos eran buenas personas. Algunos hasta han llegado a creer que era una preparación para la defensa de Pablo cuando se presentara ante el emperador Nerón. El segundo objetivo es que Lucas quería mostrar que el evangelio es para todas las naciones, no solamente para los judíos. Esta era una cosa difícil en la mentalidad judía. Al principio, y lo leemos sobre todo cuando Cornelio cuando es visitado por Pedro, como los judíos todavía tenían cerrada su mentalidad y ellos decían: ah, qué bueno, Jesús murió, nos trajo el evangelio a nosotros, nada más a nosotros. Pedro, hasta que no se derrama el Espíritu Santo sobre Cornelio y toda esa familia gentil, dice: ah, con que también para ellos es este don y esta promesa. Lucas también tenía en mente esto, quería mostrar que el evangelio es para todas las naciones, que para Dios estaba interesado en todos los pueblos. Él presenta a Felipe predicando a samaritanos, a Esteban predicando el evangelio de manera universal, a Pedro predicándole a Cornelio, que es la primer familia, el primer gentil en convertirse, a los cristianos predicando a los gentiles en Antioquía, a Pablo viajando por todo el mundo romano predicando y ganando personas para Cristo. Y sobre todo en Hechos 15 presenta a la iglesia el primer concilio llamado el Concilio de Jerusalén, en donde la iglesia dice: bien, aceptemos también a los gentiles, solamente que se guarden de esto y esto. El tercer propósito, Lucas quería influenciar, como dijimos, en Teófilo, para presentar que el cristianismo ha empezado a ganar territorio desde un rincón de Palestina y en 30 años estaba sobre todo el mundo conocido. Dicho lo anterior, con todo esto en mente, vamos a empezar ya entonces, vamos a Hechos 1:1. Todo esto era necesario que lo supiéramos y todavía nos faltaron algunas cosas. Eso es predicación expositiva. Quién lo dijo, por qué lo dijo, cuándo lo dijo, cómo lo dijo, en qué contexto lo dijo. No nada más el decir: yo creo que aquí significa esto. No, tomas en cuenta todo eso y con todo eso en mente, ahora sí empiezas a desmenuzar lo que viene aquí escrito. Eso es predicación expositiva. Por eso no es muy popular la predicación expositiva, porque a muchos les aburre. Pero ¿sabe cuál es lo que hemos entendido? Que cuando tú das comida de oveja, ¿quién se queda? Las ovejas. La comida de ovejas por lo regular a los cabritos les aburre. ¿Y qué hacen? Se van. Hechos 1:1. En el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Ya de entrada observamos 3 puntos. Primero, Lucas habla del evangelio. Lucas se refiere
al tercer evangelio. Cuando dice el primer tratado, el primer libro, está ligando este libro, como decíamos, con su evangelio. En el griego la expresión primer, cuando dicen el primer, en el griego la expresión significa el primero de dos o más asuntos. En este caso, Lucas está hablando de su evangelio. ¿Por qué es hacer esta mención del primero de dos o más asuntos? Porque el libro de Hechos, y lo vamos a ver cuando terminemos en Hechos 28, cierra abruptamente. Termina así como de la nada, así de, no, estábamos pasando esto y de repente nos fue bien y todo estuvo bien, gracias a Dios. ¿Por qué termina así? Muchos tenemos la idea de que Lucas todavía iba a escribir un tercer libro. Por eso es que la palabra primer que utilizó es primera de varias, de dos o más partes. Pero ya no le dio tiempo, el Espíritu Santo ya no lo inspiró, o simple y sencillamente se perdió ese escrito, no lo sabemos. Escribe en este caso, lo que sí tenemos la certeza, Lucas solamente dos libros, el Evangelio y Hechos. Él hace una distinción entre los dos documentos. Al primero le llama el tratado, el evangelio. Teófilo. Lucas dedica su evangelio y el libro de Hechos a Teófilo. Como ya lo vimos, significa amigo de Dios. Este nombre es usado tanto como judíos como por gentiles. Lucas le presenta, esta es la parte importante, la que quiero resaltar. Lucas le presenta al Señor Jesucristo a Teófilo. Lucas no le presenta nada más un plan. Lucas no le presenta nada más una historia. Lucas le presenta a una persona. Le dice: Teófilo, en el primer tratado te escribí acerca de Jesucristo, lo que hizo y lo que enseñó. Y tercero, precisamente eso, la persona de Cristo. Lucas resalta acerca de lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. La cláusula todo lo que empezó a hacer y enseñar nos sugiere que Lucas tenía en mente que este libro de Hechos es una continuación natural de su relato. Versículo 2. Hasta el día que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. En este versículo Lucas presenta tres situaciones. Primera, la ascensión. De los cuatro evangelistas, únicamente Lucas hace un relato descriptivo de la ascensión de Jesús. De hecho, él concluye su evangelio con este acontecimiento. Lucas 24:50. Ninguno de los otros tres evangelistas nos narran cómo Jesús subió al cielo. Únicamente nos dicen, nos llevó al monte, nos dio instrucciones y ahí se quedó, ahí dejan su relato. Lucas no, Lucas lo narra completo. Lucas 24:50 al 53. En el versículo 2, Lucas toca tres temas. La ascensión. Ya lo tenemos, dice: y nos sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo, y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Con la narración de la ascensión en su evangelio, Lucas deja ligado el libro de Hechos y su evangelio. Quedan unidos de manera natural. ¿Por qué no lo vimos cuando escudriñamos la armonía de los evangelios? Porque más adelante, en los siguientes versículos, nuevamente Lucas vuelve a hacer mención y ahí vamos a hablar de la ascensión y de todos los hechos teológicos y todas las repercusiones que tiene para nosotros. El segundo tema que encontramos, Jesús les da una instrucción. Lucas dice: después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles. Es una clara referencia al gran mandamiento y a la gran comisión. Ve y predica el evangelio, ve y haz discípulos a las naciones. Ese tema lo vimos la semana pasada, ya no vamos a entrar. Tercero, la elección de sus apóstoles. Dice que les dio mandamiento a los apóstoles que él había escogido. Lucas utiliza el término apóstoles para referirse a los maestros y discípulos para referirse a los aprendices. Esto es algo normal que utiliza Lucas de manera normal. Jesús mismo escogió 12 apóstoles. Sabemos que ya nada más quedaban 11.
y los envió como embajadores a proclamar el evangelio y a realizar milagros en su nombre. El Espíritu Santo confirmó la elección de estos 12 cuando los llenó en el día de Pentecostés. Más adelante, cuando veamos la elección de Matías, vamos a hablar acerca del llamado apostólico. Versículo 3, regrese ahí a Hechos 1:3. A quienes también después de haber padecido se presentó vivo con pruebas indubitables, apareciéndose a ellos durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Hay una breve mención acerca del camino de la gloria que atravesó el Señor Jesús. Cuando Lucas dice, se les apareció después de haber padecido. Recuerda que hace un par de semanas, ya para terminar el Evangelio de Juan, hablamos del camino de la gloria. ¿Cuál es el camino de la gloria? Alguien acuérdese, conéctese. ¿Sí estamos? Para ser glorificado, Jesús primero tenía que hacer algo. ¿Qué? Padecer. Padecer y padecer grandemente. El camino a la glorificación fue la humillación. Acuérdese de ese. Lucas hace una breve mención acerca del camino de la gloria que atravesó el Señor Jesús. Por eso es que dice, después de haber padecido, ¿qué? Todo lo que narra en los últimos capítulos de su evangelio. Lucas obviamente tenía en mente esto, los hechos de la pasión y la muerte del Señor Jesús a mano de los dirigentes judíos. Después nos deja ver que para él una prueba suficiente de que Jesús vive es la aparición después de haber resucitado. Para Lucas no cabe la menor duda. Lucas no vio a Jesús resucitado en persona, pero Lucas conocía a muchas personas que lo vieron resucitado. Lucas había visto cómo había transformado e impactado sus vidas, y para Lucas no hay lugar a dudas. Para Lucas es una prueba ciertísima. Por eso es que dice, se presentó con hechos indubitables. Ya lo vimos durante las últimas semanas, son 12 las apariciones de Jesús. Esta es la 11ª, falta la 12ª cuando se aparece a Pablo en el camino de Damasco. Hay quienes cuentan la aparición de Juan en la isla de Patmos, por eso lo traía en la boca, pero realmente no creemos que cuente la aparición a Juan en la isla de Patmos, porque a Juan se le aparece como en una visión, más que una manifestación como fue en las demás. Todas estas apariciones para Lucas son prueba indubitable. La palabra indubitable viene del griego tekmerion, que significa una señal segura, una prueba positiva, algo que ya no puedes poner en duda. Es más que adecuada esta palabra. Lucas sabía que había muchos testigos de que Jesús había resucitado. Para empezar, la tumba vacía del Señor Jesús, y esto lo vimos el día miércoles, no me voy a meter en ese tema, escuche la enseñanza del día miércoles. La tumba vacía es uno de los principales testigos de la resurrección de Cristo. La ascensión de Jesús tuvo lugar 40 días después de su resurrección, 10 días antes del Pentecostés. La palabra Pentecostés significa 50 días después. Durante estos 40 días, Jesús instruyó a sus discípulos acerca de cosas relacionadas con el reino de Dios. Lucas llama nuevamente la atención de los lectores al Evangelio cuando escribe acerca del reino de Dios. Tan solo en su Evangelio él escribió más de 30 veces esta expresión. ¿Cuál es el mensaje del reino de Dios? Ya lo hemos entendido muchas veces. Es un modismo que nos enseña el reinado, la soberanía de Dios, de Cristo en nuestros corazones. La iglesia pertenece al reino de Dios, pero realmente la esfera de gobierno de nuestro Señor es toda la creación. Versículo 4 y 5. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo, oyeron de mí. Porque Juan ciertamente los bautizó en agua, mas ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Cierre sus ojos. Muchos traductores difieren de la Reina Valera. La Reina Valera traduce, sobre todo la Reina Valera 60, porque hay otras traducciones más actualizadas. Pero la Reina Valera 60 traduce estando juntos.
Muchas traducciones actualizadas dice mientras comía con ellos. La palabra estando es del griego sunalizo, significa literalmente comiendo sal con alguien. La traducción literal del texto es imposible. Es imposible creer que Jesús y sus apóstoles comían sal juntos. Esto solamente era una expresión, un modismo, un hebraísmo. Una traducción dinámica nos da a entender de que en el momento antes, poco antes de Jesús ser elevado a los cielos, estaba compartiendo los alimentos con sus discípulos. El apóstol Pedro, cuando le predica a Cornelio y a su familia, él hace referencia y dice: comimos con él, estuvimos con él, lo escuchamos a él. Jesús comió con sus discípulos como una prueba visible de que no era un fantasma, sino un ser humano de carne y hueso el que resucitó. Al comer con sus discípulos, Jesús estaba demostrándoles que verdaderamente había resucitado. Ahí, en medio de esa comida con sus discípulos, Él les dice: no se vayan de Jerusalén, esperen la promesa del Padre. Él deja en claro dos cosas: que el bautismo del Espíritu Santo no lo va a hacer Él, lo envía el Padre al Espíritu Santo, y que esperen, que sean pacientes. Y más adelante lo vamos a ver. Al Señor Jesús se aparece a más de 500 personas resucitado Él, y en el aposento alto solamente hay 120. Eso significa que en el tramo o lapso de 10 días aproximadamente, más de la mitad de las personas que vieron a Jesús resucitado ya habían perdido la esperanza, habían dado media vuelta y se habían ido. Por eso es que Jesús es enfático y les dice: esperen allí en Jerusalén hasta que llegue la promesa. Y por último les recuerda que Juan bautizó con agua, pero que ellos serían bautizados con el Espíritu Santo dentro de poco. ¿Cuánto es ese poco? 10 días. Ángel, ayúdame por favor. Cierre sus ojos, vamos a terminar ya. Hicimos una introducción y después escudriñamos la misma introducción que Lucas nos da. Lucas hizo estos primeros 5 versículos a modo de introducción. Pero no quiero que te vayas únicamente con información a tu casa. Quiero que te vayas meditando lo que Lucas dice en el versículo 1. Las palabras iniciales. Lucas escogió adecuadamente cada una de sus palabras, cada una de sus frases. Y no cabe duda que las palabras iniciales son prueba de ello. Lucas les dice las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. La obra de Jesús comenzó durante su ministerio terrenal y ahora puede continuar porque Él está vivo, más vivo que nunca. Pero lo que realmente quiero resaltar, y quiero que te lleves esto en tu corazón el día de hoy, es que Jesús no solamente predicó. Lucas deja en claro: Jesús hacía y enseñaba. Me he encontrado muchas veces con personas que toman la gracia de Dios como pretexto para no vivir una vida santa, una vida en orden delante de Dios. Y te dicen que el querer ligar una vida santa es legalismo, que basta con que tengas la doctrina correcta. Personas que se apegan a doctrinas reformadas, que la frase date un buen testimonio de Cristo no es bíblica, que eso es salvación por hecho, nada más alejado de la verdad. Nosotros sí creemos, yo sí creo que somos salvos por obras, pero no nuestras obras, las obras de Cristo en la cruz del Calvario. Y esas obras se reflejan en ti y en mí aquí en el tiempo. Por eso es que Lucas deja en claro las cosas que Jesús hizo y enseñaba. Nosotros somos cristianos porque somos imitadores de Cristo. Entonces tienes que imitar lo que Él hacía y lo que Él enseñaba. En pocas palabras, predica el evangelio con palabras, sí, pero también con tu forma de vivir, porque si no, lo que tus labios dicen no va a ser creído por lo que tus hechos demuestran. Nadie le cree a una persona
que predica con denuedo el evangelio, que habla de las señales de la resurrección de Cristo, que se sabe los libros de la Biblia de memoria y tantas cosas relevantes más, pero que su vida deja mucho que desear. Eso es tomar la gracia de Dios como pretexto para vivir como tú quieras, y eso no es la vida de un cristiano bíblico. Lucas deja en claro lo que Jesús hizo y enseñó. Por eso es que la semana pasada te decía, nosotros tenemos una visión: tener equilibrio entre lo que creemos, pero también de lo que vivimos y en lo que sentimos. Tú no puedes vivir de manera desequilibrada solamente con doctrina, pero tampoco puedes vivir solamente con una vida bonita y con bonitos sentimientos. Eso es moralismo. Tiene que haber equilibrio entre el evangelio de la gracia de Dios y tus hechos demostrando ese evangelio maravilloso. Porque si no, las personas te van a decir, como le han dicho al cristianismo durante los últimos tiempos: tus palabras suenan bonitas, pero tus hechos no me dejan creerte. Mahatma Gandhi, hablando acerca del catolicismo romano, no lo dijo acerca del cristianismo, lo dijo acerca del catolicismo, pero aplica. Él dijo una vez: conozco a Cristo, lo he escuchado, lo he leído y me agrada, pero sus cristianos, sus seguidores, ellos me dejan mucho que desear. Ellos no reflejan al Cristo que dicen seguir. Lamentablemente muchas veces también aplica para el cristiano de sana doctrina. Ora a Dios y dile: Señor, permíteme llevar un verdadero equilibrio entre lo que conozco, entre lo que he aprendido, tener una doctrina sana, pero también una vida que lo refleje, y unos sentimientos, el corazón correcto delante de ti. Cierre sus ojos y llévese eso el día de hoy. Llévese todo lo que hemos aprendido. ¿Quién fue Lucas? ¿Por qué escribió el libro? ¿Quién fue Teófilo? El contexto. Había persecución cuando él lo escribió. Pero sobre todo esto, llévese la parte importante, la parte trascendente. Jesús hacía y enseñaba. ¿Qué estás esperando tú para hacer lo mismo? Ve tú y haz lo mismo, dijo Jesús. Enseña y vive lo que enseñas. Señor y Dios, te damos gracias en esta tarde ya. Nos permites escudriñar tu palabra de manera expositiva. Es una bendición tenerla. Es una bendición, Señor, el poder saber quién lo dijo, por qué lo dijo, cuándo lo dijo, cómo lo dijo, a quién iba dirigido. Es una bendición porque esto le trae dirección y orden a nuestras vidas. Es una bendición tu palabra, Señor, y entender que estamos llamados no solamente a comprender doctrina, sino a reflejarla por medio de una vida agradable a ti, de una vida santa, de una vida digna de un seguidor tuyo. Lucas nos deja en claro que hasta tú mismo, Señor, hacías y enseñabas. No dejabas lo uno por lo otro. No fuiste un moralista, no solamente viniste a moralizar el mundo, a hacernos personas que nos lleváramos bien, pero tampoco lo tuyo fue solamente enseñanza y doctrina. Fuiste la persona que tuvo el equilibrio perfecto entre la manera de vivir y lo que enseñabas. Y ese mismo Cristo maravilloso es el que vive en cada uno de nosotros. Y te rogamos, Señor Jesús, que salgas tú a flote, que menguemos nosotros y que crezcas tú en nuestras vidas diarias, Señor. Que en el trabajo, en el taller, en donde quiera que alguna vez dijeron: predica bonito, pero su forma de vida no me convence, que la gente empiece verdaderamente a ver a Cristo en cada uno de nosotros. Que si ya sabemos la doctrina, que si ya comprendimos el evangelio, ahora entonces empecemos a vivirlo correctamente. Ahora empecemos a dar fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Anhelamos ser esa tierra fértil donde la semilla cae y da fruto, Señor. Anhelamos permanecer en ti y permaneciendo en ti dar mucho fruto, mi Dios. No solamente queremos una religión de 4 paredes, no solamente queremos una religión de dogmas donde somos llenados en nuestra mente de doctrina tras doctrina. Anhelamos, como los primeros cristianos, vivir lo que enseñamos. Anhelamos, como nuestro Señor Jesucristo, hacer y enseñar
hacer, enseñar con nuestro testimonio y enseñar con nuestras palabras. Te decimos gracias, Dios, y te lo rogamos siempre